Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Soy la hermana Liliana y es un gusto poder saludarles nuevamente. Les pido que inclinemos nuestros rostros para hacer una oración. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque nos permites nuevamente, Señor, estar reunidos, Padre, para alabar y glorificar tu bendito y santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, por Iglesia Sion, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has demostrado tu amor, Señor, durante todo este trayecto, Padre, y no nos has dejado, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, en este tiempo, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, le pido que abran sus Biblias en el Salmos 33. Vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 33, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Mis hermanos, les pido que nuevamente tomemos actitud de oración. Vamos a orar por nuestro grupo de alabanza y por nuestro hermano Edgar Miranda, que trae la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, nuevamente, mi Dios. Y pedimos, Señor, que tú seas, Señor, con el grupo de alabanza, Padre. Que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre ellos, mi Dios. Y que todo lo que se haga, Señor, en este tiempo, Padre, pueda llegar a tu trono de gracia, Señor, con olor grato, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, por nuestro hermano Edgar Miranda, Señor, que trae tu palabra, Señor. Que tú unjas sus labios, Señor. Que tú derrames de tu Espíritu Santo, Señor, en este siervo tuyo, Padre. Y que tú prepares, Señor, nuestros corazones, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Padre, para la palabra, Señor, que tú has preparado en este día para nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo. Por sus proezas alabad a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la
alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes. En su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero una cosa sé, y esa sí comprendo, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí cuando el Señor me perdonó, pero una cosa sé, y eso sí comprendo, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel.
miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble de confiar, no miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Gloria, oh gloria, aleluya. Gloria, aleluya, mi Señor. Gloria, oh gloria, aleluya. Gloria, aleluya, mi Señor. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre soy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre soy. Alegre estoy. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Comenzamos a ver la semana pasada el libro de Santiago y hablábamos acerca de que este libro está lleno de sabiduría que nos ayuda a discernir entre lo que conocemos y lo que practicamos y darnos cuenta si realmente estamos haciendo lo correcto delante de Dios, porque puede parecer que en muchas ocasiones estamos haciendo lo correcto como creyentes en Cristo, como iglesias del Señor, pero en muchas ocasiones, de acuerdo a lo que Dios dice, no necesariamente puede ser así. Y antes habíamos estado hablando acerca de cuáles deben ser las prioridades en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un sistema que lo querramos o no, tendemos a validar nuestras propias creencias y tradiciones, costumbres que no necesariamente pueden ser malas en sí mismas, pero tendemos a validarlas, a ponerlas al mismo nivel que la palabra del Señor. Bueno, el libro de Santiago nos está llevando entonces a través de esa sabiduría del Señor para que podamos darnos cuenta de si realmente estamos en ese camino correcto. La semana pasada veíamos acerca de la sabiduría que Santiago muestra para poder sobrellevar de la mejor manera todas las crisis y circunstancias que vienen a nuestra vida. Y lo que vamos a ver el día de hoy, me gustaría que usted escuchara o que usted viera esta imagen mental que voy a colocarle en este momento, para que veamos más o menos de lo que vamos a estar viendo entonces en estos próximos versículos. Supongamos que en algún momento usted necesita hacer un viaje a la selva, ¿no? Y la única manera de poder ir hacia ese viaje es por avión, por aire. Y entonces a usted le llega la promoción o la publicidad acerca de mis servicios, y ahí usted ve piloto Edgar Miranda, y que este piloto pueda ayudarle para llegar a ese lugar en el que usted necesita llegar. Y entonces usted se pone en contacto conmigo, usted busca conocer mis credenciales, mi experiencia, y cuando llegamos a eso, yo le digo, claro, yo hice todo el entrenamiento, claro que sí, y entonces usted me pregunta, ¿y cuántas horas de vuelo tiene usted? Y yo le digo, ninguna.
Y usted me va a decir, pero ¿cómo es usted piloto? Porque yo hice un curso por correspondencia para ser piloto y lo aprobé con honores. Yo me sé todo perfectamente acerca de ser piloto. Nunca he piloteado, pero yo me sé todo perfectamente. Dígame, ¿usted se subiría a ese avión conmigo? ¿Usted confiaría su vida a que este piloto experto en la teoría puede llevarle y que puede llevarle a ese lugar sano y salvo? Vaya, si usted es como yo y pensamos en esa situación, lo más probable es que usted diga que no. Usted daría un paso atrás y nunca más volvería a pedir mis servicios. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza entendemos que debe haber cierta relación, una relación muy clara entre lo que conocemos y lo que hacemos. Nuestro conocimiento es muy importante, pero no sirve de mucho si es que no hay una práctica de ese conocimiento. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con eso, y Santiago nos lleva precisamente a reconocer ese absurdo que en muchas ocasiones se presenta en nuestra vida y que no nos damos cuenta en muchas ocasiones, quizá por la costumbre, pero está ahí, y es necesario derribar ese absurdo de creer en muchas ocasiones que en la vida cristiana basta con conocer. Otra vez, el conocimiento es muy bueno, y mientras más conocimiento tengamos también mejor. Pero Santiago nos va a llevar a lo que yo llamo aquí la clave para vivir una correcta vida cristiana. La clave para vivir una correcta vida cristiana. ¿Y cuál es esa? Bueno, la práctica de la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios. Fíjese que aquí Santiago va un poquito más allá. La palabra de Dios, claro que es vital, es la base, es sumamente importante. Sin la palabra de Dios no podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Pero Santiago nos hace ese clic entre el conocimiento y la práctica. Él dice, claro, es importante conocer, pero es más importante aún practicar lo que uno conoce acerca de la palabra del Señor. Así que, ¿qué le parece si comenzamos a ver este pasaje orando y pidiéndole al Señor que nuevamente nos redarguya, nos haga reflexionar en nuestro caminar en Cristo, en lo que estamos realmente haciendo, y que a través de este pasaje podamos discernir con esa sabiduría que Dios quiere que tengamos si realmente estamos viviendo esa vida correcta cristiana que Él quiere? Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos permites tener un nuevo momento para poder ir hacia tu palabra, y especialmente ahora, Señor, que veremos esa relación directa entre lo que tenemos que saber y después practicar acerca de eso que ya ahora sabemos. Ayúdanos a que así sea, Padre, y que en esta mañana, después de que, en esta tarde, después de que veamos este pasaje, podamos darnos cuenta claramente, Señor, que somos llevados a practicar lo que tú nos has enseñado. Te lo ruego así, Padre. Bendice cada mente y cada corazón. Ayúdanos a hacerlo de esa manera. En el nombre de Jesucristo. Amén. El pasaje que veremos es Santiago 1 del 19 al 27. Es el pasaje en el cual nos quedamos la vez pasada. Y entonces permítame ver esos primeros versículos 19 a 20 que nos hablan acerca de esa relación con lo que veníamos hablando la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca de cómo es muy importante para poder sobrellevar las crisis de la vida, el poder entender cuál es el propósito de esas crisis. Y también entender, entre otras cosas que vimos, quién es el que está al control de esas crisis. Por eso, Santiago, en esta nueva versión internacional que estoy usando, nos dice de esta manera en el versículo número 19. Por esto, es decir, por lo que acabamos de escuchar, que Dios está al mando, que tiene un plan en medio de esas crisis, que Él nos está enseñando en medio de esas situaciones. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque en medio de las circunstancias complicadas es fácil desviarnos de la sabiduría. Es fácil hacer lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Bueno, nuestros impulsos humanos nos llevan siempre a querer tener el control, y cuando nos damos cuenta que efectivamente no los tenemos, tendemos a llegar rápidamente a esto que dice Santiago, al enojo, a la angustia, a la rebeldía quizá. Y por eso Santiago dice, ya que hemos entendido lo que está pasando detrás de esas crisis, entonces escuchen a Dios, sean prontos para oír la palabra. No,
sean tardos, dice Santiago, para hablar, para expresarse, para preguntar, pero ¿por qué? Y para estar reclamándole a Dios. Sean tardos para enojarse en contra de Dios. ¿Saben por qué? Versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que esa clase de actitud que llega a ser entonces pecaminosa es una actitud que no corresponde, y eso es lo que menciona Santiago ahí en ese versículo, con esa frase de no obra la justicia de Dios. Esa actitud no corresponde a una persona que ha sido justificada por el Señor. La ira del hombre no produce crecimiento para esa justicia de Dios, y la ira del hombre no es una evidencia de esa justicia del Señor. Está haciendo un llamado claro y directo hacia aquellos que hemos creído en Jesucristo y que hemos colocado nuestra confianza en Él. Lo que está diciéndonos aquí es: confía en Dios en medio de esas circunstancias, porque cuando tú haces lo contrario, entonces estás demostrando que no estás confiando suficiente en Él y estás comportándote como alguien que no ha sido justificado por el Señor. Cuando en la Biblia se habla acerca de la justicia, incluso la justicia que tiene que haber de los creyentes hacia los demás, tenemos que recordar que siempre está teniendo un punto de contacto la palabra ahí con la personalidad de Dios. El Señor es justo y hace justos a aquellos a los cuales Él llama así. Los justifica y hace que ellos se comporten como Él, que es justo. Actuar con justicia, entonces, más allá de la manera en que tratamos a los demás, actuar con justicia tiene que ver con parecernos, actuar pues como Dios lo haría en esas circunstancias. Entonces, en este caso, Santiago está diciendo: cuando ustedes se enojan y reclaman y murmuran en contra de Dios porque no están entendiendo, no están actuando con sabiduría, eso es una evidencia de que no están obrando con la justicia que Dios les ha dado. Y esa misma actitud no está produciendo en ustedes la justicia que viene de Dios. Por eso es que en los siguientes versículos nos enfocamos en esto, y lo repito, con lo que comenté al principio, en lo que Santiago nos lleva a entender cómo tiene que ser una vida correcta, una vida justa delante del Señor. ¿Cuál es la clave para eso? Santiago nos lleva a entender en los siguientes versículos. En versículo número 21 dice: por esto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es decir, si estamos claros en esto y nos estamos dando cuenta que nuestra actitud no es la correcta y no corresponde a un creyente en Cristo, especialmente cuando la gente nos conoce y saben que somos hijos de Dios, dice: por esto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice la versión 60, dice la versión NBI: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad. Fíjense lo que está diciendo: para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Es decir, ¿estamos entendiendo esto? ¿Queremos mostrarnos como personas justas? ¿Queremos actuar como el Señor quiere que actuemos? Bueno, dice Santiago, tiene que haber una cierta disciplina y una disciplina constante en el creyente. Y eso es lo que la Biblia en este caso, y aunque en muchos lugares lo menciona, habla acerca de alejarse, apartarse del pecado. Despójense de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda. Apártate del pecado. Pero lo que está diciéndonos aquí básicamente es colocando una responsabilidad en usted y en mí. El apartarnos del pecado no es algo que va a ocurrir simplemente porque usted ore hoy y mañana usted va a estar libre de todo eso y nunca más va a volver a caer en una tentación. No. Claro que es muy importante orar, pero con esa oración tiene que venir una acción que corresponde a que confiamos en que estamos orándole a un Dios que nos oye. Y en esa acción está esta indicación: despójate. Es decir, es una responsabilidad que Dios coloca en ti y en mí. Ninguno, como ya vimos en el domingo pasado, ninguno puede decir que es Dios quien nos coloca en una tentación y hace que nosotros caigamos. No, somos nosotros mismos, nuestros propios malos deseos, nuestra propia concupiscencia que está en nosotros,
es la que nos lleva a querer hacer lo que se nos está presentando hacer y que es evidentemente malo. Somos nosotros. Por tanto, es responsabilidad nuestra el poder decir no a eso. Y no solamente decir no, sino despojarnos. ¿Qué significa eso? Estamos cubiertos de toda esa maldad, de toda esa inmundicia. Si usted es creyente en Cristo, ya si lo ha sido por un periodo de tiempo constante, bueno, ya largo, mejor dicho, usted seguramente estará de acuerdo conmigo. Se da cuenta de que hay algo que tiene que cambiar, se da cuenta que hay algo en lo cual tiene que crecer, y usted lucha y lucha y lucha y se da cuenta que es sumamente complicado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque la maldad está en usted y en mí. Estamos cubiertos de eso. Pero el Señor nos dice: despójate de eso. Hay algo que tú puedes y debes hacer, porque ahora tienes ya la habilidad por el Espíritu Santo para saber qué es lo que está mal y ahora decir: no, esto yo lo quito de mi vida, lo saco de aquí, me alejo de esto, lo hago a un lado. Todo este sistema que es la maldad, toda inmundicia, la maldad que tanto abunda, todo ese sistema a la cual la Biblia llama mundo, ese sistema que está en contra de Dios. Y nuestra responsabilidad es alejarnos y quitarlo de encima de nosotros. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Y en la medida, según lo que Santiago dice en ese versículo, que el creyente haga esto, entonces dice, según esta versión, podrá recibir con humildad la palabra sembrada en nosotros. Es decir, la palabra que está llegando constantemente a nosotros. Por ejemplo, este momento que estamos teniendo ahora. O cualquier otro momento, en una conversación casual, en una clase bíblica, en una clase, en un seminario, en una conferencia, en internet. La palabra que está llegando hacia nosotros no podrá ser implantada, no podrá ser correctamente sembrada en nosotros si no existe humildad. Y si no existe humildad es porque nosotros no estamos quitándonos y despojándonos de toda esa inmundicia y de esa maldad que está alrededor de nosotros. Cuando hacemos esto, es decir, cuando realmente tenemos esa humildad y estamos tratando de disciplinarnos y apartando de nosotros aquellas cosas que sabemos que son equivocadas y estamos confiando en el Señor, entonces estamos en posición de ser ahora sí receptivos a las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque un corazón orgulloso no va a escuchar las palabras de Dios. Pero un corazón humilde, claro que sí, estará atento a las indicaciones del Señor. Me aparto de algo que yo sé que está equivocado y entonces el Señor habla a mi vida y entonces mi mente y corazón están listas, están preparadas, están fértiles para poder recibir esa palabra que está siendo sembrada en mí y entonces puedo crecer. Cuando somos así, entonces la palabra que es sembrada constantemente en nosotros desde el día de nuestra salvación y aún antes, puede ser recibida ahora sí adecuadamente. No hay nada mejor, pues esa palabra tiene, según lo que dice Santiago, el poder para salvarnos la vida y en muchas ocasiones literalmente salvarnos esta vida física. Si hacemos caso a lo que Dios dice, la palabra del Señor tiene el poder para apartarnos de los peligros incluso físicos que están a nuestro alrededor. Santiago nos dice así. Así que, ¿por qué es tan importante entonces para Santiago eso? ¿Por qué es tan importante el que podamos despojarnos y recibir esa palabra sembrada en nosotros? ¿Por qué para Santiago es tan importante que nosotros podamos o debamos conocer cuál es esta clave para vivir una buena vida cristiana? Bueno, déjeme mostrarle el siguiente versículo. Los siguientes 3 versículos mejor. Vamos a verlos en un solo momento. 22, 23 y 24. No se contenten, dice Santiago, una vez que nos está diciendo, apártense de todo, sean humildes para recibir la palabra. Cuando llegue ese momento, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. La versión 60 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y olvida enseguida cómo es. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no practicamos, si no vivimos en esta clave que es practicar la palabra de Dios, entonces nos estaremos engañando a nosotros mismos.
nos estaremos engañando a nosotros mismos. Si no practicamos la palabra, no solamente la escuchamos, sino que la practicamos. Miren, quienes viven, hay muchas personas que viven engañados y a estos, bueno, y nosotros muchas veces lo somos, como lo dijimos al principio, pero muchas veces las personas insisten en vivir engañados con respecto a su propia maldad. Aún personas que están asistiendo a la iglesia, aún personas que llevan mucho tiempo incluso sirviendo, liderando en una posición de servicio, pastores o misioneros o cualquier otra persona que tenga algún cargo en la iglesia o no, muchas veces vivimos engañados y en nuestra propia maldad y nos contentamos solo con escuchar la palabra. Fíjese que aquí Santiago no está diciendo que solo escuchar la palabra sea algo malo. Al contrario, la Biblia nos habla de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante escuchar la palabra de Dios. Pero lo que Santiago aquí está diciendo es que tiene que haber esa relación. Ya que la escuchaste, dice, no te contentes solo con oírla. Ahora tienes que practicarla. Y quienes no quieren eso, están cómodos en solamente escuchar. ¿Por qué? Porque no están interesados en hacer nada más. No quieren salir de su comodidad. Ya saben que si escuchan y ponen en práctica eso va a ser demasiado complicado. Van a tener que dejar cosas como lo que Santiago está diciendo al principio. Van a tener que dejar de lado aquello que saben que les gusta y que no quieren apartar de sí. No quieren salir de esa comunidad, no quieren ser incomodados por lo que ven en ella, ¿ok? Dios me pide que yo vaya y que ame a mi prójimo y enseguida el Señor nos recuerda a alguien a quien tenemos que amar y uno dice, amén, hay que amar al prójimo y uno cierra la Biblia y entonces se va, dice Santiago. ¿Ves ahí que tú eres esa persona que tienes que amar a tu prójimo? Y como no estás dispuesto a practicarlo, entonces simplemente cierras la Biblia, cierras el espejo donde te estabas viendo y te vas y después se te olvida que eras tú el que tenía que hacer eso. Se te olvida que eres tú el que necesita ser confrontado con esa realidad oscura que hay en ti, que eres falto de perdón, que eres falto de paciencia, que eres falto de comprensión para con los demás. Y coloca ahí cualquier otra instrucción que el Señor nos ponga y es exactamente lo mismo. A veces vivimos entonces engañados así. Pero por ello es que Santiago insiste en que hay que practicarla. No nos está diciendo que va a ser fácil, pero está diciendo que no va a servir de nada absolutamente si solamente conoces, pero no haces. Si solamente llegas a escuchar, pero no practicas nada. Practicar la palabra entonces nos permite ser constantemente confrontados con nuestra humanidad, con esa concupiscencia de la cual Santiago ha hablado antes. A veces pensamos que nosotros estamos ya un paso menos que el apóstol Pablo, si es que el apóstol Pablo se hubiera considerado así alguna vez, pero nosotros pensamos a veces que sí. A veces pensamos que nosotros somos la cuarta persona de la Trinidad porque ya somos casi perfectos. Cuando estamos pensando así, según lo que Santiago dice, es que es seguramente porque no estamos practicando la palabra. Si fuéramos honestos, si practicáramos la palabra, nos daríamos cuenta de que nos hace falta mucho por crecer. Así que practicar la palabra nos ayuda a ser honestos, porque nos confronta con nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, perdona a tu enemigo. Y usted se dispone entonces a perdonarlo. Y usted se da cuenta que es sumamente difícil. Usted se da cuenta que usted es egoísta todavía, que usted es rencoroso, se da cuenta que tiene algo guardado en contra de las personas, se da cuenta de lo oscuro, de esa oscuridad, mejor dicho, que hay todavía en usted. Pero usted solamente es confrontado con eso cuando usted decide hacer lo correcto, cuando usted decide practicar la palabra. Ahí está nuestra maldad. Y somos confrontados con eso, con nuestra insuficiencia, con nuestra debilidad. Esto ocurre entonces solamente en el momento en que somos confrontados con eso y nos damos cuenta que no somos tan perfectos como quisiéramos. Santiago, de hecho, más adelante nos dice que es sumamente importante el poder hacer lo correcto una vez que lo entendemos. El Señor manda su palabra, que es la verdad, nos confronta con eso. Y Santiago más adelante, ahí en el capítulo 4, versículo 17, él dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Lo recuerda usted eso? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, ahora viste lo que Dios quería que hicieras, es decir, ya viste lo bueno, ya viste la verdad y no lo haces,
es un pecado. ¿Sabe qué complicado entonces es esto? De simplemente querer oír, pero no practicar. Santiago, por cierto, nos va a llevar a lo largo de esta carta a confrontar diversas actitudes personales que muchas veces normalizamos en las iglesias. Y pensamos que simplemente son cosas que pasan, cosas que todos hacen, y por eso está bien. Santiago no va por ahí. Santiago nos dice, eso es incorrecto. Y nos va a llevar en muchas ocasiones, como en algún momento veremos al final de este pasaje que estaremos viendo hoy, pero él nos lleva a decir, eso no está bien. Bueno, en este momento Santiago nos está diciendo, no solamente no está bien, sino que es un pecado. Es pecado que tú seas confrontado por el Señor y no estés dispuesto a actuar en consecuencia a eso. Así que, ¿por qué tenemos que practicar la palabra del Señor para tener una vida, para vivir una buena vida cristiana? Bueno, porque si no lo hacemos así, entonces viviremos engañados por nosotros mismos. ¿Por qué más? Segunda cosa, ¿por qué más tenemos que practicar? Es tan importante practicar la palabra del Señor para vivir una buena vida cristiana. Porque, según lo que Santiago nos dice, somos muy bendecidos. Somos bendecidos al practicarla. Somos bendecidos al practicarla. Dice el versículo 25. Santiago 1:25 nos dice de esta manera. Pero quien se fija atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es decir, el que escucha la palabra y no hace eso, es como aquel que ve cómo es en un espejo y se aparta del espejo y luego se lo olvida. No pasa nada absolutamente con esa persona. Es una persona que ha perdido el tiempo, básicamente. Pero dice, el que se fija atentamente en la ley perfecta, es decir, el que está dispuesto y enfocado en esa ley y en lo que le está diciendo, esa ley perfecta que da libertad. Fíjense qué diferencia con vivir engañado. Ya no estamos engañados. Si estamos haciendo lo correcto, estamos ahora en libertad en Cristo. Y dice, persevera en ella. ¿Qué significa esa perseverancia? Santiago lo dice así en esta versión. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, es decir, practicándolo. Entonces esta persona recibirá bendición al practicarla. ¿Qué clase de bendición? Bueno, muchas veces pensamos que tiene que ver con bendición material. Si Dios quiere, así será también. Pero esencialmente, recuerde, todo aquello que es justo tiene que ver con aquello que nos ayuda a crecer más, a parecernos como a Cristo. Todo aquello que es injusto es aquello que nos lleva en el sentido contrario. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando entonces también de que si vamos a recibir bendición, tiene que ver con bendición específicamente en el área que el Señor quiera, pero específicamente aquello que recibiremos de parte de Dios que nos va a ayudar a crecer más en el Señor Jesucristo, a parecernos más en Él. La Biblia lo habla en muchas ocasiones. Quiero mencionarle, por ejemplo, dos pasajes de muchos que pueden haber y que seguramente usted recuerda, que nos hablan acerca precisamente de esa bendición que recibimos al practicar, al vivir en la palabra del Señor. El Salmo 119, versículos 1 y 2 nos dice de esta manera, en esta versión: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Cuando se habla acerca de andar en la ley de Jehová, tiene que ver con esto que Santiago está diciendo. No solamente oír, sino que están caminando, haciendo, practicando lo que la Biblia dice. Y versículo número 2 dice así: bienaventurados los que guardan sus testimonios. Guardar testimonios tiene que ver con esto precisamente, vivir en esa ley del Señor. Y con todo el corazón le buscan. ¿Qué va a pasar con esas personas perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová, los que guardan los testimonios, van a ser bienaventurados, van a ser bendecidos por Dios y se parecerán cada vez más a Él. De hecho, en el libro de los Salmos mismo, se nos menciona en el capítulo 1, versículo 1, claramente se nos muestra cuál es la intención del Señor al darnos su palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Se acuerda usted de eso? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que, ¿qué? Por el contrario, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
y en su ley medita de día y de noche. Estas frases nos hablan acerca de una persona que está sumamente enfocada en la palabra del Señor y en obedecer a Dios. Esa persona, dice versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendición de Dios al practicar la palabra, no solo oírla, sino practicarla. Bendición de Dios. Y hay un versículo más, Josué 1:8, uno de mis favoritos, uno de mis preferidos, que me aprendí desde niño. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De por sí estas palabras de no apartarse nunca y de meditar en él nos hablan acerca de un enfoque claro. Pero en este libro, Josué, es más enfático aún, dice, no que se apartará de su boca este libro de ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No basta con oír solamente, hay que hacer, hay que practicar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando hagas esto, cuando escuches y practiques, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por cierto, cuando este pasaje nos habla de todo te saldrá bien, está hablando acerca de la misión que tenía Josué. Lo que Dios le había dicho que hiciera, todo te va a salir bien. No es que cualquier cosa que se nos ocurra va a salir bien. Es que los planes de Dios van a ser completados en tu vida cuando nos decidamos a practicar la palabra del Señor, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No basta con oír solamente, hay que practicar la palabra. Hay demasiados, y quizá muchas veces hemos sido nosotros mismos, demasiados en las iglesias que saben mucho, han oído muchas veces lo correcto, pueden recitar de memoria muchos versículos, pueden responder un cuestionario de una forma correcta acerca de la Biblia, pero no están practicando, su vida no da evidencia de ese conocimiento. Santiago nos dice, no sirve de nada, hay que practicarlo, y de esa manera comenzamos a vivir esa vida justa, esa justicia que viene de parte de Dios. Practicar la palabra es la clave. Practicar la palabra de Dios entonces es lo que hace la diferencia en la vida cristiana. Nos permite contrastar nuestro camino con los caminos del Señor y nos da la oportunidad de corregirlo a fin de parecernos cada vez más a Él. Y yo estoy seguro que usted quiere eso. Usted quiere parecerse más al Señor. Bueno, yo le voy a pedir una cosa. Comience hoy con leer lo que Dios dice y decídase a practicar eso que el Señor le pide. Por cierto, Santiago termina en estos dos últimos versículos. Nos da un ejemplo de esto solo para quizá incomodar un poco a las iglesias que estaban escuchando esta carta. Santiago menciona una situación que ciertamente puede ocurrir en cualquier iglesia. Y él dice entonces, básicamente sería algo así como, por ejemplo, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua. Si alguien se cree religioso, bueno, Santiago está confrontándonos con nuestra realidad, básicamente, porque todos en algún momento, con esta palabra de creerse religioso, tiene que ver con la idea de que todos en algún momento hemos llegado a pensar que ya estamos somos las personas más justas o santas en algún punto. Y Santiago dice, si alguno se cree religioso, pero dice, no le pone freno a su lengua, creerse religioso es entonces, ok, esa es la escala en la cual yo me mido. La religión, por cierto, tiene que ver con aquello, según lo que lo entendemos, tiene que ver con aquello que nosotros hacemos para alcanzar al Señor y estar más cerca de Él. Y en muchas ocasiones, de hecho, nosotros como cristianos hemos dicho, históricamente quizá, en algunos incluso personalmente, hemos dicho que nosotros que seguir al Señor no es una religión, sino una relación. Bueno, Santiago nos dice algo distinto, un poco distinto, al menos en una faceta acerca de eso. Y él dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Es decir, esa religión de simplemente medirse por estándares que nosotros hemos puesto, por asistir a la iglesia, por conocer un poquito más, porque
yo contesto primero, porque yo he leído más versículos o porque yo tengo tanto tiempo en la propia iglesia. Entonces, dice, si te estás midiendo así, esa clase de religión no sirve de nada si cosas tan simples como refrenar tu lengua, como no maldecir a la gente de muchas formas, no lo haces, no está presente. No sirve de nada. Te estás engañando a ti mismo, que es lo que nos acaba de decir Santiago. Estás viviendo engañado. No estás practicando la palabra, estás engañándote a ti mismo. ¿Cuál es el opuesto entonces? ¿Qué es la práctica de lo que Santiago nos está diciendo aquí? Bueno, la religión pura y sin mancha delante de Dios Padre, de Dios nuestro Padre, es esta. Es decir, sí existe una religión, sí existe algo que nosotros podemos hacer, algo en lo cual podemos decir, esta es mi religión, esto es lo que yo practico, porque recuerde, es lo que hacemos para con Dios, para poder agradarle a Él. Ya que somos creyentes, hacemos para agradarle a Él, no para que Él se fije en nosotros y nos salve, eso es imposible, Él ya lo hizo además. Lo hacemos porque queremos agradarle, porque nos ha salvado y como agradecimiento. Esa clase de religión, dice, sí existe. Y esa clase de religión es pura, sin mancha, delante de Dios Padre, es esta, dice. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En todas las iglesias había una situación así. Personas que se creían muy santas, muy justas, muy puras, pero que olvidaban a los huérfanos, olvidaban a las viudas en sus aflicciones y no les importaba mantenerse limpios de la corrupción del mundo. Santiago dice, simplemente escuchaste, pero no estás practicando nada. Algo que realmente nos va a decir que realmente eres una persona justa y que te va a ayudar también para seguir creciendo en esa justicia es que entonces tú te decidas a atender a todo eso que has oído y entonces practiques esto. Y Santiago lo resume en estas dos partes: atender huérfanos y viudas en sus aflicciones, el amor a nuestro prójimo y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Agradar a Dios, porque yo amo a Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Eso, cuando practicamos eso, es lo que da evidencia clara de que estamos también practicando la palabra de Dios y estamos viviendo una vida, una correcta vida cristiana. Así que no nos sigamos engañando más. Es Dios quien está guiándonos ahora a confrontarnos con esas percepciones que no son correctas de parte de Él. Quizá nosotros teníamos que ser desengañados y el Señor nos ayuda ahora a medir todo lo que hacemos de acuerdo a lo que Él dice. ¿Quiere comenzar por algún lugar? Vaya a la palabra y cuando el Señor le hable, decídase a practicarlo. Escríbalo ahí. Dios me está hablando de esta manera. Dios me está recordando que yo debo hablar con esta persona, que yo debo hablar con esta otra, que yo debo ayudar a esto, que yo debo pedir perdón, que yo debo perdonar a alguien o que yo debo hacer cualquier otra cosa que el Señor le indique. Escríbalo ahí y entonces pídele al Señor la oportunidad para poder hacer eso. Practíquelo y entonces se dará cuenta que usted será confrontado con su propia realidad, pero a partir de ahí usted comenzará a crecer y a crecer en Cristo. Usted comenzará a amar más a su prójimo y comenzará a amar más al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos permita vivir en esa realidad. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en tu bondad tú nos has dado la gran oportunidad de ser confrontados hoy con tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes y nos permitas vivir en esa realidad correcta de la vida cristiana. No en nuestro propio legalismo, nuestra propia religión, sino la religión correcta, esa manera correcta de acercarnos a ti, que es practicando tu palabra, amándote más a ti, Señor, y amando más a nuestro prójimo, practicando todo aquello que tú nos pides. Que en medio de las dificultades que tengamos para poder hacer lo que tú nos pides, podamos encontrar gozo y fuerza en ti, Señor, para hacerlo. Te lo rogamos. Bendice, Señor, a cada persona escuchando. Bendice sus mesas, bendice, Señor, sus familias, sus trabajos, sus escuelas. Y que en todo, Señor, podamos ser conocidos como personas que realmente practican tu palabra. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente y que el Señor nos ayude entonces a seguir obrando de esta manera. Por favor, siga leyendo el libro de Santiago y que el Señor nos permita vernos la siguiente semana. Mis hermanos, les invitamos a seguir intercediendo unos por otros y a dar gracias por peticiones contestadas. Les pido que inclinemos nuestros rostros para hacer una oración y finalizar nuestro culto. Oremos.
Bendito Señor, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por el grupo de alabanza, Señor. Gracias por la vida del hermano Miranda, Señor, que en este día trajo tu palabra, Señor. Bendícele, Señor, bendice a su familia, Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares, Padre Santo. Nos despedimos, Señor, de este tiempo, mi Dios, mas no de tu presencia, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, oramos en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Solo a ti.